Saludos afectuosos, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida también a los protagonistas de este debate de hoy, que ya ustedes han visto el título, el reciclaje. Nos acompañan, van a ser, repito, protagonistas del debate, don Emilio Atienzar, director general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Don Emilio, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas tardes. También nos acompaña don Juan Jesús Bermúdez, miembro del Departamento de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Don Juan Jesús, bienvenido. Gracias, buenos días. Igualmente será protagonista del debate don Abel Acosta de Armas, concejal de Montes y Medio Ambiente y de otras cosas del Ayuntamiento del Rosario. Don Abel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y don Damián de Torres, profesor de Impacto Ambiental de la Universidad de La Laguna. Don Damián, bienvenido. Encantado de estar aquí, gracias. Bien, en el transcurso del debate al que les invitamos a que participen, que se unan ustedes a través del correo electrónico, si así lo desean, está en este momento en pantalla, a pie de pantalla, en nuestra dirección. Súmense, opinen, expongan sus puntos de vista sobre el asunto del reciclaje. Decía que en el transcurso de este programa de debate escucharemos declaraciones de doña Yasmina Encinoso García, que es miembro de Ben Masjet, y de don Ángel Díaz, gerente de Ataretaco. También de la ciudadanía de la calle, que va a opinar si recicla, si lleva a cabo la práctica del reciclaje o no. Bien, y sí que queríamos recordarles, como es habitual en los programas de Canal 8, esos tres rasgos de la personalidad del canal. Canal 8 es un canal de propiedad 100% tinerfeña, canaria. La línea editorial es pluralista y somos los segundos en audiencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los terceros en el archipiélago. Vamos con, como es habitual, con ese informe primero que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Es, como ustedes saben, por otros programas, un informe genérico sobre el asunto acerca del que después nuestros invitados van a debatir en profundidad. Pues vamos con ese informe. Si no quieres que el sistema de reciclaje se pare, separa. Separar está en tus manos, reciclar en las de todos. Son algunos de los eslóganes utilizados por las instituciones públicas en sus campañas para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad del reciclaje. Tomamos como punto de partida que las materias primas se agotan, que existen también fuentes de energía que tienen fin y que el excesivo consumo de unas y otras y todo lo que de ellas deriva nos obliga a pensar en vías alternativas para tener un desarrollo sostenible. Precisamente es el consumo el que nos lleva de forma inevitable a generar basuras. De su volumen global se pueden extraer con facilidad elementos recuperables, como papel, cartón, vidrio o plástico, entre otros, que pueden servir en la elaboración de nuevos productos o envases. Se hace necesario que el propio consumidor se convierta en selector de los residuos. De ahí el lanzamiento de campañas en los últimos años en pro de la separación de los desechos, de los contenedores específicos, para que el proceso de reciclaje se haga más fácil. La concienciación parece ir por buen camino. Se contabilizaron en Canarias 81.829 toneladas de basura recogida de forma selectiva en el año 2000. En 2005 ya eran 278.882 las toneladas de residuos. Aún así, el archipiélago canario junto al Balear suponen las dos comunidades donde se genera el mayor valor per cápita de basura al año sin separar, alcanzando los 586 kilos anuales por persona. Observemos algunos datos que demuestran la importancia del reciclaje. Respecto a los envases metálicos, unas 80 latas de refresco sirven para producir una llanta. El residuo de 40 botellas de plástico se puede emplear en un forro polar. 6 bricks dan provecho para una nueva caja. 8 envases de cartón de cereales se pueden convertir en un libro. Son el papel, el cartón, los metales y los vidrios los desechos básicos de una vivienda, aparte de la basura orgánica. Esta también tiene destino específico en las plantas de tratamiento. Una parte cada vez más importante de ella se dirige a un proceso de compostaje. Se trata de generar una especie de abono cuya finalidad es la de enriquecer los terrenos agrícolas.
En los últimos tiempos se han añadido nuevos tipos de residuos a las campañas de reciclaje, entre ellos los aparatos de telefonía móvil. Los aceites usados en todo tipo de maquinarias altamente contaminantes también requieren de un proceso de reciclaje específico. Electrodomésticos, mobiliario y vehículos también llevan años recogiéndose de forma selectiva. Eliminar una tonelada de basura sin clasificar puede llegar a suponer un coste de 120 euros. Una tonelada de vidrio reciclado implica un ahorro de 1.200 kilos de materias primas para su elaboración. 2 toneladas de plástico recuperado equivalen a una de petróleo que no hay que invertir. Una tonelada de papel reciclado supone salvar la vida de 17 árboles. Las instituciones no deben cesar en su empeño por sacar adelante las campañas de reciclaje y engrosar las cifras de selección de residuos. Informar más y mejor es una asignatura pendiente para que los objetivos se cumplan. Reciclar es moralmente necesario y económicamente rentable. El desarrollo sostenible, una obligación. Bien, este ha sido el informe inicial y a partir de aquí ya el debate, empieza el debate. Don Emilio, gozamos en Canarias en este momento, en la comunidad autónoma, del suficiente marco jurídico como para legal, para practicar debidamente el reciclaje. Cuanto al marco jurídico y legal, entiendo que está perfectamente determinado, no solamente por las normas y leyes de la comunidad autónoma, sino del Estado y de la propia Comunidad Europea. Quizás el problema principal donde estriba en estos momentos a la hora del reciclaje es el proceso de mentalización y educación de la población, que a veces creemos que con depositar los residuos en los contenedores de diferentes colores ya se produce el reciclaje, y lo que estamos haciendo es seleccionando. El reciclaje es algo que viene por un proceso casi industrial y posterior, del cual además hay que disponer de los suelos y de las instalaciones oportunas. Sí. Sí. Yo creo que en Canarias se recicla bastante poco, ¿no? Los datos que maneja, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife dicen que se recicla aproximadamente el 10% de los residuos urbanos que vertemos, que se generan en un domicilio, y generamos más de 1 kilo por habitante y persona, ¿no? Entonces se está reciclando... Habitante y día. Habitante y día, sí. Ya se dio el dato ahí que estuvo muy bien, de 586 kilos al año. Y entonces viene dado, por, como dice don Emilio, por un consumo de recursos que ya vienen con embalaje, que es muy difícil de reciclar, pero yo creo que queda un trecho muy grande todavía por hacer. Lamentablemente hay incluso insuficiencia de algunos contenedores y cambio de estrategia. Yo creo que se podría generar mucho empleo si realmente aprovecháramos cada una de las fracciones, si por ejemplo aprovecháramos la materia orgánica para compostar, para abonar suelos, para aprovecharla, y creo que puede haber ideas por ahí que permitan generar mucho empleo en las islas, aprovechando algo que normalmente estamos desperdiciando y que es un recurso con valor que hoy mismo estamos tirando, ¿no? Lo que está claro es que la población, una vez que se le asesora y se le imparten diferentes nociones de lo que es el reciclaje, poco a poco se ha ido concienciando de la materia y poco a poco van entrando por el reciclaje. Lo que sí está claro que desde las instituciones públicas tenemos que facilitar a la población lo que es todo lo que es el mundo del reciclaje. No el reciclaje solo en papel, cartón y vidrio. Estamos hablando que residuos, pueden haber residuos sólidos, de vegetales, una cantidad de residuos que genera una persona en una vivienda que es importante y que realmente se está desaprovechando un montón de materia que realmente se puede reutilizar en agricultura, en diferentes materias que realmente debemos avanzar más en desarrollar estos términos. Profesor Damián de Torres. Bueno, estamos hablando del problema que generan los residuos, del problema grave, pero estamos hablando solamente de una parte de los residuos. Fíjese que no hablamos de los residuos industriales, de los residuos peligrosos, solamente hablamos de los residuos urbanos y de los sólidos, ni siquiera hablamos de aguas residuales. Bien, dentro de esto a mí me gustaría un poco hacer un posicionamiento sobre dos temas. Con los datos que disponemos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en los 25 años que van a pasar desde el año 95 hasta el 2020, el crecimiento y las tendencias ya así lo marcan claramente,
el crecimiento de residuos urbanos por persona y año va a incrementarse un 50%. Ya tenemos datos de la mitad de ese periodo y ese incremento de volumen de residuos es poco deseable. En realidad es consecuencia de un tema, bueno, que por una parte responde a lo que significa el incremento de la riqueza, el incremento de las disponibilidades de consumo, de bienestar, y que lleva asociado un crecimiento sostenido del consumo privado que debemos dejar claro que hoy por hoy no es sostenible. El crecimiento sostenido del consumo privado no es sostenible. También es cierto que estamos con medidas tecnológicas resolviendo parcialmente el problema, de forma que lo que eran unas tendencias al vertido, es decir, a dejar en vertederos unos porcentajes que hasta hace no mucho pues eran casi del 50%, quedando el otro 50% distribuido entre lo que es el reciclaje. A nivel europeo me refiero a media. Entre el reciclaje y la incineración, estos porcentajes van a ir modificándose, de forma que probablemente en los próximos años solamente va a ir a vertido, a depósito en vertedero, como una tercera parte. Y se van a incrementar espectacularmente lo que es el reciclado hasta un 42%. Y también, ojo, la Unión Europea prevé a través de sus organismos incremento en una incineración segura. Y de eso también tenemos que hablar. Bien, ha citado el profesor de Torres, bueno, pues probable la necesidad de reciclaje y bueno, de materias, si no he entendido mal, no solo de la basura que se produce, en términos coloquiales, sino también de materias peligrosas, de materias contaminantes, de materias tal. En ese aspecto, el gobierno autonómico tiene inquietudes, tiene preocupación sobre, digamos, el medio ambiente está lo suficientemente preservado. ¿Estamos los ciudadanos lo suficientemente preservados en cuanto a materias peligrosas? Por ejemplo, el traslado de materias peligrosas. Por lo menos intentamos que la ciudadanía y las islas estén lo suficientemente protegidas ante ese tipo de materia. Existe la obligatoriedad que ese tipo de residuos peligrosos sean trasladados por los gestores autorizados y los transportistas debidamente autorizados y que no sean vertidos, valga la redundancia, en el vertedero, sino tratados por agentes especiales. Por lo tanto, ahí sí hay un seguimiento constante para ese tipo de residuos. Residuos además que vienen ya establecidos por una normativa europea cuáles son y los que no son peligrosos. Pero evidentemente el problema de la industria, el problema de la cantidad de residuos industriales es otro problema que tendremos que afrontarlo urgentemente. Cuando usted hablaba de que se está atendiendo eso, don Juan Jesús Bermúdez estaba como dudando. ¿Okay? No, porque todos sabemos, y a nosotros al sindicato nos llegan pues de los representantes de los trabajadores pues denuncias de cómo se tratan en muchos centros de trabajo, y todos lo sabemos, muchas empresas los residuos, ¿no? Yo creo que no se ha interiorizado por parte de muchos representantes o empresarios o en general de muchos sectores sociales, no solamente empresarios evidentemente, que reciclar cuesta dinero y hay que hacer una inversión. Y nos estamos encontrando con muchos vertidos a barrancos, con muchos vertidos en la misma parcela de la industria sin ningún tratamiento, contaminando los suelos, de aceites, de limpieza de maquinarias y demás, por no haberse hecho esa inversión previa necesaria de adecuación, por ejemplo, de los talleres. Ocurre mucho en talleres, pero también está ocurriendo yo creo que viene dado también por el crecimiento que ha sido tan rápido, ¿no? Porque quería añadir un poco a lo que se ha comentado, que estoy muy de acuerdo que no solamente son los residuos urbanos, sino son muchos tipos de residuos, que es que estamos en una especie de sociedad de usar y tirar todo. Yo creo que esto hace 40 o 50 años, si alguien nos hubiera dicho que se tiraban continuamente las cosas, duraban pocas horas y enseguida las íbamos a tirar, pues se hubiera asombrado. Entonces yo creo que hay que recuperar a veces algunas cosas buenas del pasado, otras evidentemente no, pero hay que intentar recuperar, y la cultura del usar y tirar, de esa cultura hay que ir a la cultura de aprovechar el residuo y sobre todo volver a usar las cosas, ¿no? Bueno, en Canarias venimos de un pasado que ha sido difícil, en el cual los vertidos eran incontrolados, unos porcentajes muy altos, y no hace muchos años. La verdad es que se ha avanzado mucho camino. No es que estemos muy satisfechos, ni debemos estar satisfechos de dónde estamos, pero sí es cierto que se han dado pasos muy importantes. Hombre, en residuos de tipo nuclear o de tipo tal, pues sabemos que Enresa es la empresa nacional gestora que lleva y gestiona todos
residuos y se producen en los hospitales, de radiografías, de las unidades de medicina nuclear, etcétera, etcétera. Y con respecto a aceites usados, que también se ha comentado aquí, la Asociación Española de Regeneración de Aceites Minerales Usados, yo creo que está gestionando de forma eficaz estos residuos. Como dato, Ecolube, una de las empresas nacionales, gestiona cerca de 84.000 toneladas al año de aceites usados, que es prácticamente el 50% de lo que se genera. Hombre, todo esto yo creo que ya estamos con suficiente mentalización como para que no haya vertidos incontrolados y se esté gestionando adecuadamente. Los ayuntamientos, sí. Sí, yo quería comentar referente a lo que hacía referencia el compañero de comisiones. Yo estoy de acuerdo que, vamos, de acuerdo no, sobre todo lo exigiría a las autoridades competentes que las empresas hoy en día, los polígonos, pasen sus controles a la hora de reciclar, de residuos, tanto sean de aguas fecales como de cualquier tipo de producto que generen esas empresas. Porque esas empresas realmente están creando unos beneficios. Porque en un ayuntamiento, por el ayuntamiento que yo represento, el Ayuntamiento del Rosario, y como todos los ayuntamientos de las islas, los vecinos tienen que pagar un canon de basura, de recogida de basura. ¿Por qué no un empresario va a acogerse a eso? Y los ayuntamientos realmente sufrimos un peso también muy duro, a la hora de pagar esas tasas de vertido. A nosotros que las tasas de vertido en los últimos años, por 7 meses, nos han subido un 60%, un 60%. Esa tasa de vertido hay que pagarla. Y esos vertidos realmente a la hora hay que pagar, hay que exigírselo al ciudadano, porque un empresario no se entra dentro de la normativa y cumple. A mí me parecería estupendo. Sí. Esto va a tener la palabra en cuanto reanudemos el debate don Emilio Atienza, que nos ha pedido la palabra y que la va a tener. Enseguida estaremos con ustedes. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado al reciclaje. Son los protagonistas de este debate, nos acompañan en el estudio don Damián de Torres, profesor de Impacto Ambiental de la Universidad de La Laguna. También está con nosotros don Abel Acosta de Armas, concejal de Montes y Medio Ambiente del Ayuntamiento del Rosario. Don Juan Jesús Bermúdez, miembro del Departamento de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, y don Emilio Atienza, director general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora vamos a escuchar los puntos de vista de dos invitados también, a los cuales se les ha recogido sus manifestaciones, en concreto doña Yasmina Encinoso García, que es miembro de Ben Majet, y de don Ángel Díaz, gerente de Ataretaco, una ONG que, como ustedes saben, también se sirve del reciclaje precisamente en sus tareas, en sus quehaceres de organización no gubernamental. Pues vamos con esas manifestaciones del señor Díaz y de la señora Encinoso. El reciclaje, sobre todo en las islas, es absolutamente fundamental y a nivel mundial también. Es fundamental porque de esta manera, reciclando, evitamos que se generen las grandes toneladas de residuos que cada año vertimos a los vertederos y que además también no tengan las empresas que extraer recursos naturales del medio natural y destruir con ello muchísimas partes del territorio para generar materias primas para luego reinvertirlas al consumo. Es decir, nosotros cogemos un material que ha perdido todo su valor y lo volvemos a reinvertir en la producción y lo volvemos a convertir en un material útil. ¿Por qué el reciclaje? ¿Qué necesidad tenemos de reciclaje? Y yo diría que hay dos causas. Primero, no podemos permitirnos el nivel de afección ambiental que están causando los residuos en este momento. Y en segundo lugar, lo contrario, no reciclar, es desaprovechar una serie de recursos que creo que tampoco nos podemos o nos debemos permitir, ¿no? Debemos considerar los recursos, a los residuos como recursos para crear riqueza, para crear actividad económica. El consumo para nosotros es absolutamente fundamental reducirlo porque tanto por la cantidad de residuos que está generando, que además son incontrolables, son difíciles de gestionar,
como porque el medio es finito, los recursos naturales son los que son, y la producción ahora mismo es desorbitada, la población también es muy grande, cada vez se produce más y llegará un momento en el que este sistema tendrá que colapsar. Si nosotros extraemos de la despensa todos los alimentos que tenemos y no podemos reponerlos, llegará un momento en el que nuestra despensa quede vacía. La cultura, la sociedad en la que vivimos en esta parte del mundo creo que podría calificarse como la sociedad de la opulencia, ¿no? Del derroche. En ese sentido, bueno, hay un libro que se llama Vivir mejor con menos, de una compañera que trabajó aquí hasta hace poco, una amiga, pero sin hacer demagogia fácil yo diría que a veces apela casi hasta la educación para derrochar o se derrocha por el hecho de demostrar una opulencia. No somos conscientes de los problemas que ese consumo desaforado, diría yo, en el que nos hemos metido genera al medio ambiente. Que se lo tome muy en serio, muy en serio, porque de las buenas prácticas en materia ambiental va a depender la continuidad tanto de la población en general, de nuestra misma calidad de vida, como de su propia actividad productiva. Desde el momento en el que el sistema, por algún motivo, ya no pueda con más, ellos también se van a ver afectados, nos vamos a ver afectadas todas las personas. Al ciudadano yo le pediría responsabilidad y solidaridad, ¿no? Responsabilidad porque si fuéramos conscientes de lo que genera mis residuos, sus residuos, los residuos de todos, realmente actuaríamos de otra manera intentando minimizarlos, ¿no? Solidaridad porque normalmente todos queremos, por ejemplo, un contenedor, lo queremos cerca, pero no en la puerta, no en mi patio trasero. Siempre estamos esperando que otro nos resuelva el problema. Debemos, creo, ser un poco más solidarios. Las campañas que se están llevando a cabo en materia de educación ambiental se están incrementando cada vez más, pero tenemos que reconocer que en muchos casos las secciones, las direcciones que se encargan de la educación ambiental cuentan con menos medios de los que deberían contar, menos medios económicos, menos personal. Se debería hacer un profundo análisis y una aplicación mucho más exhaustiva de medios, dada su importancia, para que la gente, la población en general, deje de producir y empiece a implicarse un poco en la participación colectiva. Las campañas son válidas, ¿verdad? Las campañas, yo creo que tanto los publicistas como cualquier profesional, pues cada día son más rigurosas, más profesionales, llegan de alguna manera a nuestros sentimientos, apelan al movimiento por nuestra parte, pero si echo de menos en falta es algo, campañas un poco más cercanas. Yo creo que una simple visita al PIRS, al complejo ambiental de Arico, creo que casi que se nos viene el mundo encima, ¿no? Sería casi la mejor charla de educación ambiental o el mejor anuncio que podemos recibir. Para nosotros el reciclaje es muy importante, pero siempre decimos que lo más importante es las dos primeras R's de las tres R's. El reciclaje es la última, las primeras son la reducción y la reutilización. Si reducimos y si reutilizamos, nos evitamos todos los pasos previos, todas las incomodidades que supone en muchos casos tener que reciclar. En este sentido también cabe mencionar el compostaje doméstico, el compostaje en general, como una medida extraordinariamente eficaz para evitar los grandísimos problemas que supone la generación de residuos. Debemos generar menos residuos. Después, en la medida de lo posible, debemos reutilizar todo lo que se pueda. Y respecto a los residuos, una vez que estén, creo que el enfoque, como ya decía antes, debe ser buscar maneras de transformar ese residuo en un recurso, cómo transformarlo para constituir otra cosa, que sería casi la definición de reciclaje, más que fórmulas para eliminar el problema, para eliminar el residuo, porque entre otras cosas la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces no podemos eliminarlo. Normalmente disminuye de tamaño, pero a veces, como pasa con la incineración, puede generar problemas añadidos y lo que debemos es buscar fórmulas para transformar esos residuos en recursos. Creo que eso debe ser el enfoque de cualquier tecnología que se busque o de cualquier aproximación a ese problema. Estos han sido los puntos de vista sobre el reciclaje tanto de don Ángel Díaz, gerente de Ataretaco, ONG que utiliza precisamente el reciclaje como una de sus vías de actividad,
y también los puntos de vista de doña Yasmina Encinoso García, miembro de BenMayer. Había pedido la palabra don Emilio Atienzar, así que, señor director general, adelante. Sí, era con respecto a los temas de la contaminación industrial y los residuos industriales. Evidentemente, todavía en ese terreno queda mucho por hacer. Hay algunas empresas que todavía no se han tomado el tema de la contaminación y reutilización de las materias en serio, pero también es cierto que la Agencia del Medio Urbano y Natural hace y ejerce acciones de policía y sanciona, cumpliendo el principio del que contamina paga, pero evidentemente yo casi preferiría que ese principio no hiciera falta utilizarlo y sí hacer un llamamiento a la responsabilidad social medioambiental de la empresa, porque evidentemente un suelo que ha sido contaminado, la empresa tendrá que invertir X dinero en regenerarlo, pero al final estamos desperdiciando recursos y preferiría por eso ir a la responsabilidad social medioambiental. Sí. Bueno, a mí me gustaría, volviendo al problema que más afecta a los espectadores, que son los residuos urbanos, darles un dato que puede ser de su interés. Si ahora nos quejamos de que en Canarias estamos de media sobre 586 kilos de generación de residuo urbano sólido y estamos por encima de la Unión Europea, también es debido a esos visitantes que recibimos afortunadamente cada año, los turistas. Decirles que la tendencia y los datos, yo diría que fáciles de predecir con respecto a lo que va a ocurrir, es que vamos a pasar para el 2020, según el Centro Europeo de Manejo de Recursos y Residuos, a 680 kilos por habitante y año. Por habitante y año, 680 kilos, lo cual significará que en Canarias estaremos por encima de 700. Y eso es la línea, la tendencia del consumo que lleva... ¿Casi 2 kilos diarios? Sí, efectivamente. Por persona y día. Sí, ese es el 50% que vamos a aumentar en 25 años tan solo. Ya. Bien, solamente decirles una cosa, también es cierto que vamos a tener mejores tecnologías, vamos a llevar un porcentaje más alto al reciclaje, a la reutilización, a la incineración, pero probablemente lo guardaré también para recordar al final, la tendencia de consumo no es sostenible en esta situación. Lo que está claro es que con los datos que nos da de cara a 2026 tenemos que empezar una cosa. El territorio canario, lo que es Canarias en sí, es lo que es. Las islas son las que son. Y realmente lo que es los residuos sólidos cada vez realmente van a más. Y lo que es el reciclaje es una necesidad. No es que sea una cosa de tomárnoslas en broma, es una necesidad. Es una necesidad, pero llevando un camino que realmente se tenga que llevar. Es decir, no reciclar por reciclar, sino llevar un proceso que realmente es el que nosotros realmente se conocen. Llevarlo porque nosotros tenemos noticias, y ustedes también supongo, pues de iniciativas empresariales privadas, en el caso de Tenerife, pues de empresas que han apostado por promover plantas de reciclaje, incluso desde el punto de vista privado, ¿no? Y sin embargo las instituciones públicas no han colaborado, en este caso el Cabildo, no ha colaborado, digamos, con los planes puntuales para establecer y para sacar adelante esas plantas, ¿no? Yo creo que estamos llegando a un punto del debate que es posiblemente el más interesante hasta ahora, es el qué hacer con los residuos, porque hablamos de reciclar, pero reciclar es poner en valor, es valorizar. ¿Y en qué sentido vamos a hacerlo? ¿Vamos a incinerarlo? ¿Vamos a sacar valorización energética, compost? En definitiva, lo que está diciendo el profesor. Al final, el reciclaje es algo más de lo que estamos haciendo y ese es un debate que debe plantearse la sociedad. Muchas de esas empresas que no se han podido implantar, bueno, algunas han sido porque a lo mejor el plan territorial de residuos todavía no está definido y no recoge esa implantación, pero también hay que tener en cuenta que hay un rechazo social importante, por un lado de los ayuntamientos, de tampoco poner suelo a disposición para este tipo de plantas, que por otro lado lo entiendo porque posiblemente lo necesitarían para vivienda, pero la necesidad del suelo y la mentalización de la sociedad que el proceso de reciclaje es valorizar ese residuo, con procesos industriales, nos guste más o nos guste menos. Afortunadamente cada día la técnica es más avanzada. Primero Costa iba a decir algo. Sí, yo, referente a lo que comentaba don Emilio, yo realmente lo que sí necesitan los ayuntamientos, y me hago eco desde el Ayuntamiento del Rosario, nosotros estamos trabajando desde hace ya 8 meses con un proyecto innovador a través del Ministerio de Medio Ambiente, un
proyecto de compost centralizado por vivienda. Y es un proyecto que está funcionando muy bien, pero realmente me he tenido que desplazar al Ministerio de Medio Ambiente. Una vez que ese proyecto ha caminado y ha caminado de una forma excelente, ahora mismo el Ministerio pues, está interesado en realmente echar a caminar una planta de compostaje en el municipio del Rosario para, como lo que comenté antes, reciclar poda. El Ayuntamiento del Rosario genera toneladas de poda al año. Esa poda no hace falta llevarla al PIR. Esa poda se puede hacer lo que es este proyecto, generar esa planta de compost y facilitarle a nuestros agricultores ese abono. Nosotros desde el Ayuntamiento lo que realmente queremos es eso. Y sinceramente, don Emilio, yo lo único que me he encontrado, es decir, algunos apoyos he tenido, estamos trabajando ahí, pero siempre hay peros. Y realmente, exactamente, peros administrativos, esto, lo otro. Y realmente yo creo que se debería apostar por esto. Una cosa muy rápida. Evidentemente nosotros estamos siendo muy finos, si me permites, hablando de residuos. Estamos al final hablando de basura. Y todo el mundo, y nadie quiere la basura cerca de su casa. Una cosa fea. Yo creo que la iniciativa del Ayuntamiento del Rosario, creo que si se extendiera de aprovechamiento del compostaje, que hoy es el 30% de la basura diaria nuestra, pues realmente generarías actividad económica, generarías empleo y podrías aprovechar esa fracción que ya digo que históricamente siempre se aprovechó y que es ahora cuando parece que nos sobra. Sí. Entonces, digo porque siempre, pues antiguamente se tenían las gallinas en la casa donde iban los restos de la comida y eso pues te daba alimentos, siempre se aprovechó y ahora es cuando nos sobra porque compramos los huevos en los supermercados. Y lo que quería comentar es que en relación con los testimonios de los colectivos sociales que antes hablaron, que creo que están haciendo un trabajo además muy importante de sensibilización, insistir en el tema de la reducción del consumo y la reducción del consumo de recursos de usar y tirar, porque si no, nunca vamos a solucionar el problema yendo al final al reciclaje. Tenemos que acostumbrarnos a llevar la talega, a que además la bolsa de plástico nos cueste cara, porque si no va a ser un problema muy importante para la isla, para los municipios, para todos los espacios incluso protegidos donde aparecen todo tipo de restos. Es decir, los envases de usar y tirar, tenemos que ir a normativa que los penalice y tenemos que aprovechar los restantes de la forma en que se quiere hacer, por ejemplo, compostando, ¿no? Profesor de Torres. Por introducir un apunte sobre el tema del reciclado y mostrar la cara menos bonita del reciclaje, si les parece bien. El reciclaje cuesta dinero. Reciclar... ¿Todavía cuesta más dinero no reciclar? Sí. ¿Te pregunto? Sí. Tiene otros costes económicos, sociales, ambientales y culturales. Tiene otros costes. Claro. Y se lo comento, vamos a ver, reciclar cuesta. Reciclar también aporta contaminación y gases de efecto invernadero, desde el transporte, todo el manejo, la recuperación. Por eso es mejor reducir, ¿no? Efectivamente, y ahí es donde tenemos que ir. Otra parte que tenemos que llegar, y es que los productos reciclados, salvo honrosas excepciones como el vidrio o como algunas aplicaciones del papel o algunos metales, no da un producto de primera calidad como cuando partimos de materias primas estupendas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no reciclásemos, el año 2020, con los 340 millones de toneladas que va a generar la Unión Europea, podríamos pensar, por hacernos una idea, que si la ponemos sobre una superficie equivalente a la del país de Luxemburgo, alcanzaría 30 centímetros de altura los residuos, las basuras europeas. Y si reducimos esa superficie a la de Malta, alcanzaría 2,5 metros de altura. Luego, evidentemente, tenemos que reducir residuos y hacia ahí es donde tenemos que ir. Pero incluso hay que tener presente que la normativa europea nos obliga a partir de dentro de 5 o 6 años que la cantidad de materia biodegradable que vaya al vertedero sea un 35% menos de la del año 2005. Por lo tanto, la materia orgánica también tenemos que saber qué hacer con ella. ¿Compostarla? Sí, pero no solamente compostarla. Tampoco, vamos a ver una cosa. Nuestro territorio hemos dicho que es limitado, de hecho es limitado, y el compostaje es abono. Pero hoy estamos importando entonces, ¿qué hacemos con tanto abono? Porque hay que hacer otras cosas. Habrá que hacer la mejor biometanización, habrá que hacer otros procesos, no solamente el compostaje. Pero hoy importamos cientos de toneladas de abono. Sí, pero es que todas las islas haciendo compostaje, el domiciliario haciendo compostaje, tenemos que tener en cuenta también que necesitamos una cantidad de energía que puede ser la biometanización. Bien. Hay muchos caminos. Sí, bueno. El debate se anima, lo reanudaremos en muy poco tiempo, en la tercera fase y en la parte, digamos, final de este programa.
Estamos en la tercera parte del programa de Crítica en 8, en Canal 8, sobre el reciclaje. Nos acompañan en el estudio, son los protagonistas de este debate, don Emilio Atienzar, director general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, el profesor Damián de Torres, profesor de Impacto Ambiental de la Universidad de La Laguna. También está don Juan Jesús Bermúdez, miembro del Departamento de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, y don Abel Acosta de Armas, concejal de Montes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Rosario. Hemos tenido dos partes del debate. En la segunda han intervenido también doña Yasmina Encinoso Mena, miembro de Ben Majed, y don Ángel Díaz, gerente de Ataretaco. Y ahora vamos a escuchar a la ciudadanía en la calle, ¿no? Se ha hecho, las cámaras y los compañeros han salido de la redacción, han salido a la calle y han preguntado: ¿lleva usted a la práctica el reciclaje? ¿Por qué? Vamos a escuchar contestaciones a esta pregunta, ¿no? Hasta doble pregunta. Como allí tenemos contenedores en el barrio para el cristal, para el cartón y para la basura, suelo ponerlos cada uno en su sitio, porque si no vamos a la capa de ozono se va a hacer eso. Y ahora no podemos porque está toda la basura, no han puesto ni de papel ni de cosas plásticas, nada, solamente todo mezclado ahí. Pues a veces reciclo tela, trajes y hay cosas así. Porque sí, porque para eso ponen los contenedores. El reciclaje es necesario. Hoy en mi caso no puedo reciclar porque no tengo depósitos para poder reciclar. Yo no reciclo, me gustaría, pero no es algo que acostumbro. Yo no reciclo casi, no, casi nada. Sí, el papel, por ejemplo, lo solemos reciclar, las botellas de vidrio, hay cosas que sí, porque es beneficioso para todos, ¿no? En vez de tirar las cosas se pueden reciclar. Sí, un poco. Un poco, no mucho, pero sí suelo reciclar. Bueno, dicen que es importante, no sé. Sí, reciclamos plástico y papel. Hombre, para cuidar el planeta. Lo que no confío mucho es luego dónde va a parar aquí. Eso es lo que me gustaría saber. Bien, estas han sido las respuestas a la pregunta que hemos indicado, a las dos preguntas que hemos indicado. Bien, nos hemos quedado en la segunda parte. En la parte anterior del debate se había quedado aquí una polémica menor, digamos, sobre si sí o si no al compostaje, ¿no? Si he entendido bien, ¿no? Es decir, o si cabían otro tipo de, digamos, de productos a obtener con el reciclaje. Don Abel. Un apunte, sí. No, sí al compostaje, por supuesto compostaje sí, pero todo pero lo no solo. No solo compostaje. Sí, debe ser una posición, ¿no? Pero hay otras posiciones. Sí, yo comentarles que realmente creo que el compostaje en Canarias es necesario. Estoy de acuerdo con don Emilio, que si en ese proceso de reciclaje una parte importante del reciclaje se destina al compostaje, sabemos todo que Canarias es un territorio que en su momento es un territorio agrícola y que cada vez la agricultura en Canarias está desapareciendo a mal de mis pensares. Si nosotros facilitamos al pequeño agricultor, no al gran empresario que tiene sus plantaciones, no, al pequeño agricultor a facilitarle ese tipo de abono, le facilitaríamos el 50% de lo que es plantar sus terrenos. Yo se los comento porque soy de una zona de agricultores y a mí me consta que los vecinos pues tienen que buscar abonos para abonar sus tierras, tienen que comprarlos, tienen que traerlos a lo mejor de una ganadería y es una parte importante. Yo no digo que la otra parte restante se reutilice en energía, se reutilice en cualquier tipo de actividad, pero una parte importante para mí es básico que ese 30 o 40% del reciclaje vaya utilizado o se reutilice en compostaje. Es una tarea pendiente muy urgente porque además Canarias está perdiendo mucho suelo todos los años. Somos un territorio que en muchas partes está desertificándose. Una forma pública y privada de aprovecharlo es desde luego activar la agricultura, que genera también empleo, genera actividad económica, que hemos ido perdiendo empleo todos los años en la agricultura y hay que recuperarlo evidentemente porque también tenemos que producir alimentos aquí porque cada vez los alimentos van a ser más caros los que vengan de fuera, ¿no? Y tenemos que para eso tenemos que tener suelos ricos en fertilidad y si tenemos que importar abonos inorgánicos pudiendo
en parte al menos hacerlo nosotros, yo creo que todos estamos de acuerdo. Y yo creo que son tantas las necesidades que probablemente haría falta una cosa que hemos siempre apoyado junto con otros colectivos, que es separar incluso la basura, aunque sabemos que es complicado, pero separar la basura en 2 bolsas solamente. La materia orgánica, es tan importante separar la materia orgánica, solo la materia orgánica y el resto. Y el resto ya después es mucho más fácil de separar. Ustedes lo saben, la gestión municipal, se sabe en Arico, cuando separas papel, plásticos por un lado y la materia orgánica, puedes aprovecharla porque además garantizas que la materia orgánica tenga calidad, tenga buena calidad, ¿no? Sí, profesor de Torres. Estoy de acuerdo. Yo no renunciaría, sí, por supuesto, separar la materia orgánica, yo no renunciaría después a separar papel, vidrio y metales. Y eso me parece muy importante, porque ya todo junto se hace mucho más difícil de tratar. Se habla aquí de... Es difícil si tiene pues el agua de la materia orgánica, las grasas... Claro, sí, la materia es... orgánica, por supuesto. Claro, separada. Se ha hablado de digestión anaerobia, biometanización, de obtención de gas o de energía a partir de residuos orgánicos. Bien, el proceso de biodigestión es un proceso muy específico. La biodigestión requiere controlar muy bien el proceso de fermentación, las bacterias que intervienen. Normalmente se hace con un residuo único, proveniente de un solo residuo. Por ejemplo, de una explotación de cerdos, los residuos, sí es fácil llegar a dar con el proceso, que lleva además un tiempo de ajuste, pero en cambio desde que vamos añadiendo componentes distintos, de frutas, de verduras, de restos orgánicos, ahí ya la digestión anaerobia, la biometanización es mucho más difícil. Sin embargo, es mucho más fácil compostar. Y compostar es una solución muy buena, desde la que apostamos desde luego desde la Universidad, la Escuela de Agrónomos, por el compostaje. Teniendo en cuenta una cosa que has dicho muy bien, en primer lugar, se reduce el peso y el volumen de lo que es el residuo orgánico hasta casi un 60 o un 70%. El compost ya elaborado tiene un tercio de peso de lo que inicialmente pesaba el residuo orgánico. Y por otra parte, efectivamente, además de las aplicaciones agrícolas, que es muy útil, tenemos en Canarias un dudoso récord, que es ser una de las regiones más erosionadas de Europa, junto con los más erosionadas, que pierden más suelo, con más degradación de suelo y más pérdidas anuales de toneladas, de miles de toneladas de suelo por erosión hídrica y eólica. Entonces, efectivamente, una de las aplicaciones maravillosas sería incorporar materia orgánica para poder recuperar por revegetación, y por revegetación a ser posible autóctona, endémica de nuestras propias islas, y poder recuperar hectáreas y hectáreas de suelo que está degradado o en grave peligro de perderse en los próximos años. Y bueno, que quede claro que yo no estoy en contra del compostaje, sino del compostaje algo más. De hecho, en estos días se va a adjudicar una nueva planta de compostaje para Arico. O sea, por supuesto que apostamos por el compostaje, pero pienso que algo más también. Por cierto, el tema de Arico está en vía de solución, digo, en ese conflicto entre los ayuntamientos, el pago por parte de los ayuntamientos al ayuntamiento de Arico, porque el alcalde de Arico, que en eso no se duerme, y yo supongo que en otras cosas tampoco, pero de luego no se duerme en el tema ese, está bastante inquieto. Afortunadamente ese es un tema que tiene que afrontar el Cabildo de Tenerife y no el Gobierno de Canarias, pero esperemos que se resuelva pronto, porque es decir, que el que no pague, el que no está pagando, que pague, vaya. Arico también necesita una compensación. Claro, evidentemente. Es normal y es lógico. Hay ayuntamientos que el peso de las administraciones ha recaído en algunos de nosotros. Pues en el Arico, en este caso, pues tienen lo que es la planta de residuos sólidos, plantas de reciclaje. El que nosotros vivimos, el Rosario, tiene el centro penitenciario, y hay ayuntamientos que realmente tenemos esas instituciones dentro y que realmente nosotros tenemos que percibir algo por ello, porque realmente, y estoy todo de acuerdo con el señor alcalde de Arico, porque es necesario. La mejor forma de compensar al Ayuntamiento de Arico es creando plantas de compostaje, pequeñas plantas, y que Arico además tenga, como se comentó, pues industrias y centros de separación de residuos, pero desde luego si se logra que por comarcas o cada municipio tenga su planta donde se generen empleos y generen actividad económica para aprovechar esos residuos, y que los ciudadanos o los restos de poda vayan allí, se conviertan en un buen abono, donde además se mezclen, por ejemplo, residuos de granjas, de ganaderos y demás, que es un problema también. Yo solamente comentarles que esta iniciativa que nosotros hemos tenido en estos proyectos, el proyecto que está ahora mismo en fase de finalización, y el otro que estamos iniciando, realmente lo hemos iniciado porque tenemos, como ya comenté, agricultores que necesitan esos abonos, pero sobre todo es
realmente el coste económico que le supone a los ayuntamientos el pago de esas tasas de vertido. Porque si nosotros antes de entregar 38.000 toneladas al año, entregáramos 20 o 15.000 toneladas, el coste económico sería mucho menos. Evidentemente. Se nos ha ido el tiempo y solo hay para una última intervención, en la cual yo le ruego que, bueno, que no se dejen nada en el tintero de aquello que querían decir hoy en este debate. Por lo tanto, última intervención, don Abel Acosta de Armas. Bueno, yo desde aquí, de esta oportunidad que ustedes me brindan, sobre todo comentar que hay que apostar por el reciclaje, hay que a la población facilitarle el reciclaje, darle todo lo que ellos realmente necesitan para que puedan reciclar y para que puedan llevar esta materia a cabo, y sobre todo las instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildos, ayuntamientos, apostar por esto, porque realmente, como comenté antes, la isla es la que es, el archipiélago es lo que es, y realmente es una cosa que es básica y que realmente es una necesidad de hacerlo y nada más. Muchas gracias, don Abel. Don Juan Jesús Bermúdez, última intervención. Sí, yo creo que tenemos que pasar de una cultura de usar y tirar a una cultura de austeridad, de reutilizar y de reducir nuestro consumo, y además eso tenemos la oportunidad que puede generar empleo, aprovechando, pues, por ejemplo, la materia orgánica, pero también otras fracciones de residuos. Se pueden generar muchos empleos y mucha actividad económica si reparamos las cosas y cambiamos esa cultura, recuperando probablemente algunas cuestiones que se han olvidado, pero que hoy por hoy son muy urgentes, porque además tenemos una isla finita, como se ha comentado, y los recursos nos van a ser cada vez más caros. Gracias, don Juan Jesús Bermúdez. Profesor Damián de Torres. De forma muy rápida, muy telegráfica, tres cosas. El tema de la incineración, no hemos hablado de él y es importante. El tema del coste que nos va a suponer en el futuro, probablemente lo vamos a ver muy pronto, o por volumen o por tonelada de residuo que nos recojan. Y tercero, qué es lo que nos está pidiendo el sexto programa de medio ambiente de la Unión Europea en la que estamos inmersos. Con respecto a la incineración, tener en cuenta que, aunque nadie quiere hablar de esto, parece un tema que hay que pasar de puntillas, las previsiones es que va a aumentar la incineración de un 17 a un 25% en todo el territorio de la Unión Europea en los próximos años. ¿Esto significa? Que probablemente vamos a tener una nueva generación, ya la tenemos, de sistemas de incineradoras mucho más eficaces, con sistemas de filtro ciclónico que prácticamente eliminan cualquier tipo de emisión de partículas a la atmósfera, y con unos sistemas de alta temperatura en la combustión y enfriamiento en la propia planta para evitar la emisión de dioxinas. No es que a mí me guste especialmente la incineración, pero es una salida y que, ya digo, en Europa va a más con datos de la Unión Europea. Y para finalizar, desde la universidad estamos, como le he comentado, a favor de lo que es el compostaje, y tenemos proyectos terminados y ya en mano que se los podemos ofrecer a los municipios, a los cabildos de nuestra isla que estén interesados en ello, y es una salida muy importante. Última cosa, cambio en las tendencias de consumo. Tenemos que reducir los residuos. Se nos echa el problema encima y nos viene más deprisa que las soluciones tecnológicas que podemos dar. Muchas gracias, profesor Damián de Torres. Don Emilio Atienzar. Bueno, después de todo lo dicho, yo casi terminaría con un mensaje más o una recomendación. Sinónimo de sociedades muy avanzadas es el aumento de los residuos y de las basuras, pero sinónimo de civilizaciones y poblaciones todavía más avanzadas son aquellas que reducen, reutilizan y reciclan, es decir, ponen en valor esos residuos, y yo creo que es a lo que tenemos que tender. Bien, de alguna manera liberarnos de un consumismo atroz y de un consumismo perverso, en el sentido de que pueda atentar al final, que pueda atentar pues a la realización de la persona en otros múltiples valores que no son precisamente el de usar y tirar. Bien, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a cuantos han participado. Y bien, como siempre, recordarles que si quieren comunicarse con nosotros, no dejen de hacerlo. Háganlo a través del correo electrónico, ahí tienen la dirección. Y por lo demás, invitarles a que continúen en Canal 8. Este canal de televisión es su canal, y desde aquí les deseamos que sean felices en la medida de lo posible. De alguna manera, que nos reciclemos todos, que nos reciclemos profundamente en muchas cuestiones que cada uno de nosotros sabe dónde está aquello que evidentemente tenemos que cambiar.
por aquello de que o crece o muere. Muchas gracias.